Hay algo que el gobierno no te está diciendo, y tiene que ver con tu dinero, con el dinero que llevas años guardando, cotizando, esperando, con esa pensión que muchos ya no están seguros de que van a ver. Mientras México y Estados Unidos protagonizan la pelea diplomática más tensa en décadas, hay millones de mexicanos de más de 40 años que están mirando el calendario, mirando su cuenta del IMSS, mirando las noticias y sintiendo algo que no saben bien cómo nombrar. Una mezcla de desconfianza y de miedo, porque cuando los presidentes se pelean, los que pagan siempre son los mismos. Pero lo que vamos a ver hoy va mucho más allá de declaraciones políticas. Hay decisiones que ya se tomaron, hay cambios que ya entraron en vigor, y hay una pregunta que miles de trabajadores mexicanos están haciéndose esta semana. ¿Me va a alcanzar para jubilarme o me voy a quedar en el camino? En los próximos minutos vas a entender por qué la crisis entre Sheinbaum y Trump tiene una consecuencia directa en tu bolsillo. Vas a saber qué cambió en el IMSS este año y por qué nadie te lo explicó en voz alta. Y vas a entender por qué el discurso de soberanía que escuchas todos los días en las mañaneras tiene un costo real, concreto, que se mide en pesos y en años de trabajo. Quédate, porque esto no es un análisis político. Esto es tu vida. Empecemos por lo que sí sabemos. En mayo de 2026, México está en uno de sus momentos diplomáticos más delicados, en mucho tiempo. Donald Trump lleva meses acorralando a la presidenta Claudia Sheinbaum con una presión que no tiene precedente en la historia reciente, la amenaza de operativos militares en territorio mexicano si el gobierno de México no demuestra que está combatiendo de verdad al narcotráfico. Y Sheinbaum ha respondido con un discurso que sus propios legisladores repiten de memoria: soberanía, independencia, principios. Eso suena bien, suena a orgullo nacional, a patria, a que nadie nos va a doblar el brazo desde afuera. Pero hay algo que ese discurso no dice, algo que está pasando justo debajo de la superficie, en los números, en las reformas, en los ajustes que aprobaron en el Congreso casi sin que nadie los viera. Mientras la presidenta defiende las fronteras de México frente a las cámaras, adentro del país, hay una crisis silenciosa que lleva años construyéndose. Y llegó el momento de contarla. Para entenderlo, hay que irse unos años atrás. Cuando el gobierno de López Obrador llegó al poder en 2018, una de sus promesas más contundentes fue la pensión universal para adultos mayores. La idea era poderosa, sin trámites, sin burocracia, sin que importara si habías cotizado o no al IMSS. Si tenías 65 años y vivías en México, el gobierno te mandaba dinero directamente a una tarjeta. Punto. Esa promesa se cumplió. Más de 13 millones de adultos mayores la reciben hoy. Y en 2026, el monto llegó a 6,40 pesos bimestrales. No es mucho. Alcanza para comer, para algunas medicinas, para no depender del todo de los hijos. Pero es un dinero real que llega a personas que en muchos casos no tienen otra cosa. Para las generaciones que ya pasaron los 65, eso fue un alivio. Para quienes tienen entre 40 y 60 años hoy, el panorama es completamente distinto, porque ellos no viven del bienestar todavía, ellos viven de lo que están construyendo ahora, de sus semanas cotizadas, de su afore, de una promesa que les hicieron hace años y que cada vez parece más lejana. Aquí viene lo que nadie te explicó con claridad. En 2020 se aprobó una reforma al sistema de pensiones del IMSS que incluía un ajuste gradual. El argumento oficial era técnico. El sistema necesitaba más recursos para poder pagar mejores pensiones en el futuro. Las cuotas patronales iban a subir poco a poco hasta 2030, y las semanas de cotización requeridas para jubilarse también iban a aumentar. Eso ya está pasando. En 2026, para tramitar tu pensión bajo la ley del 97, necesitas tener al menos 875 semanas cotizadas. Si el año pasado tenías 850 y creías que ya casi llegabas, ahora tienes que seguir, porque el año que entra serán 900, y así cada año hasta que en 2031 lleguen a las 1,0000 semanas. 1000 semanas. Esos son casi 20 años de cotización continua, y en un país donde el empleo informal es la norma, donde la gente entra y sale del mercado laboral formal, donde hay años sin trabajo registrado, sin nada guardado en la Afore, ese número no es un requisito,
es una barrera. Piénsalo desde tu propia vida. ¿Cuántos años has cotizado de manera ininterrumpida? ¿Hubo periodos en que trabajaste por tu cuenta, que te pagaron en efectivo, que simplemente no había seguro? Para millones de mexicanos la respuesta es sí, y esos años no cuentan. Pero hay algo más que empeora el escenario, y aquí es donde entra Trump. Cuando hay tensión diplomática entre México y Estados Unidos, la economía se resiente, siempre. Hay un mecanismo muy simple. La incertidumbre hace que los capitales se muevan, que las empresas congelen inversiones, que el peso se debilite, que el empleo formal se contraiga. Eso no es teoría. En los últimos meses, varios indicadores económicos de México han caído. La confianza empresarial está en mínimos. La inversión extranjera directa se frenó. Y aunque las exportaciones mexicanas han resistido mejor de lo esperado, gracias a la integración productiva con Norteamérica, el ambiente interno está tenso. Y cuando el empleo formal se contrae, ¿qué pasa con las semanas cotizadas de los trabajadores? Dejan de acumularse. La gente pierde el trabajo registrado y cae al informal, o trabaja por honorarios, o pone un negocio chico que no paga seguridad social. Eso significa que hay mexicanos de 45, de 50, de 55 años que en este momento están viendo cómo su contador de semanas se congela. Y con cada semana que pasa sin cotizar, la meta de jubilarse a tiempo se aleja un poco más. Ahora bien, alguien podría decir, pero si no llego a las semanas, siempre está la pensión del bienestar. Siempre tengo eso. Y sí, existe. Son 6,40 pesos cada 2 meses. Pero hay una pregunta que vale la pena hacerse en voz alta. ¿Es eso suficiente para vivir con dignidad cuando tienes 65 años y ya no puedes trabajar como antes? 3,20 pesos al mes. Eso es lo que recibes si la pensión bienestar es todo lo que tienes. Con eso no alcanza para la renta. En la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, un cuarto en renta cuesta más que eso. Con eso no alcanza para los medicamentos de enfermedades crónicas, como diabetes o presión alta, que son las más comunes en adultos mayores. Con eso, la gente depende de sus hijos, de sus familiares, de la generosidad de otros. Y hay un detalle más. Esa pensión está garantizada constitucionalmente hoy. Pero las constituciones se reforman, los gobiernos cambian, los presupuestos se ajustan. Lo que el Estado da, el Estado puede quitarlo o reducirlo. Una pensión contributiva, la que construyes tú con tus cotizaciones durante años, es más sólida porque está ligada a un derecho individual que es más difícil de tocar. Regresemos a la crisis con Trump, porque hay un ángulo que la mayoría de los medios no está conectando. Uno de los temas centrales del conflicto entre los dos países es el caso Rocha Moya. El gobernador con licencia de Sinaloa está acusado por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico. Trump quiere que México actúe. Sheinbaum dice que México ya está actuando. Y entre esas dos posiciones hay una brecha enorme que nadie ha logrado cerrar. Lo que pocos están midiendo es el impacto económico de esa fricción constante. México le vende a Estados Unidos el 80% de todo lo que exporta. Cuando hay tensión, cuando hay amenazas de aranceles, cuando el ambiente político bilateral se enrarece, los empresarios de ambos lados del río Bravo frenan, esperan, no contratan, no expanden, no abren nuevas plantas. Y el que siente eso primero no es el empresario, es el trabajador, el que cotiza, el que lleva años acumulando semanas en el IMSS para algún día poder retirarse. Hay una cadena que va de la política exterior directamente al bolsillo del mexicano de a pie, y esa cadena es el empleo formal. Cuando se rompe, las consecuencias no se ven de inmediato. Se ven 5, 10, 15 años después, cuando alguien llega a la ventanilla del IMSS y le dicen que le faltan semanas, que no puede pensionarse todavía, que tiene que seguir esperando. Hay algo que ocurrió esta semana que vale la pena detenerse a leer con cuidado. Sheinbaum reunió a los legisladores de Morena en Palacio Nacional y, según quienes estuvieron ahí, les pidió una sola cosa: que regresaran a sus territorios a explicarle a la gente la importancia de la soberanía. No a hablar de empleo, no a hablar de pensiones, no a hablar de los precios o del costo de la vida, a hablar de soberanía. Eso revela mucho.
sobre cuál es la apuesta política del gobierno en este momento. La narrativa de soberanía moviliza emocionalmente, activa el orgullo nacional, hace que mucha gente, especialmente la que tiene más de 50 años y recuerda la historia de México con Estados Unidos, sienta que hay algo que defender. Y sí hay algo que defender. La soberanía no es un concepto vacío. Los mexicanos tenemos razones históricas muy reales para desconfiar de las intenciones de nuestro vecino del norte. Pero también hay algo que ese discurso deja en segundo plano, que mientras se defiende la soberanía en los discursos, hay decisiones económicas concretas que afectan a millones de trabajadores. Que el debate sobre si Trump puede o no puede entrar a México le quita oxígeno a debates que importan igual o más. ¿Cuánto va a costar la jubilación en los próximos años? Si el sistema de Afores va a ser suficiente, ¿qué pasa con quien no llega a las semanas requeridas? Hablemos de las Afores un momento, porque hay una generación entera de mexicanos que lleva años creyendo que ahí está su seguridad. Desde 1997, el sistema de pensiones del IMSS cambió radicalmente. Antes había un esquema de reparto. Los que trabajaban hoy pagaban las pensiones de los que ya se habían jubilado. Después de la reforma, cada trabajador tiene su propia cuenta individual en una Afore. Lo que tú cotizas va a tu cuenta. Lo que te paga el patrón va a tu cuenta. Y cuando te jubiles, ese dinero es tuyo. La promesa era atractiva. Tu dinero crece con el tiempo. Lo invierten en instrumentos financieros. Cuando llegues a los 65 años, tienes un ahorro que se convirtió en renta mensual. La realidad es más complicada. Las pensiones que genera el sistema de Afores son, en muchos casos, menores a lo que esperaban quienes cotizaron toda su vida. Porque los salarios en México son bajos, porque hay lagunas de cotización, porque la tasa de reemplazo, que es el porcentaje del último salario que te paga la pensión, ronda en muchos casos el 30 o el 40%. Un trabajador que ganó 20,000 pesos mensuales durante su vida laboral puede terminar con una pensión de 7,000 u 8,00 pesos. Y con la inflación que ha vivido México en los últimos años, ese dinero no alcanza lo mismo que alcanzaba antes. Eso ya era el escenario antes de la crisis con Trump. Con la presión económica que viene de afuera, con los salarios reales que no crecen al ritmo de la inflación, con el empleo formal que se contrae, el panorama para quien tiene hoy entre 40 y 55 años y está planificando su retiro es más incierto de lo que parece en los titulares. Hay un número que apareció esta semana en varios medios y que merece su propio espacio. El gobierno federal va a gastar en 2026 alrededor de 620,000 millones de pesos solo en las pensiones del bienestar. Son más de 1,699 millones de pesos al día, cada día, solo en ese programa. Eso es una cifra enorme y refleja algo positivo, el compromiso del gobierno con los adultos mayores que ya no tienen otra alternativa. Pero también refleja una tensión que va a ir creciendo, porque México tiene una población que está envejeciendo. Hay más adultos mayores cada año. Y el presupuesto no crece al mismo ritmo que la necesidad. En algún punto, alguien va a tener que tomar decisiones difíciles, o aumentar los impuestos, o reducir otros programas, o ajustar los montos de la pensión, o ampliar los criterios de la pensión contributiva para que más personas puedan acceder a algo mejor que los 3,20 pesos mensuales. Del bienestar, esas decisiones no se toman en una mañanera, se toman en silencio, en documentos técnicos, en negociaciones presupuestarias que los ciudadanos de a pie nunca ven, pero sus consecuencias se viven en carne propia. Hay algo más que está pasando y que muy pocos están conectando. El gobierno de Estados Unidos lleva meses ampliando sus investigaciones sobre funcionarios mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado. No solo Rocha Moya. Hay reportes de que las investigaciones apuntan a gobernadores, a alcaldes, a operadores políticos de distintos niveles. Eso crea un ambiente de incertidumbre muy particular, porque cuando un funcionario sabe que puede estar en la mira de la justicia estadounidense, su comportamiento cambia, las decisiones que toma cambian, la manera en que gestiona recursos públicos cambia. Y en un país donde el presupuesto de programas sociales depende de decisiones políticas, esa incertidumbre tiene un peso real.
Hay versiones sin confirmar que circulan en medios especializados, que el gobierno federal está evaluando hasta dónde puede sostener el nivel actual de gasto social si la presión exterior sigue aumentando, que hay escenarios internos donde se discute qué pasaría si la relación con Estados Unidos se deteriora al punto de afectar las remesas, que son el segundo ingreso más importante del país después del petróleo. Las remesas son dinero que millones de familias mexicanas reciben de sus familiares en el norte. Para muchos hogares con adultos mayores, ese dinero es literalmente lo que les permite comer. Si Trump decide usar las remesas como herramienta de presión, el impacto no sería político, sería humano, directo, inmediato. Entonces, ¿qué está pasando de verdad? ¿Hay una guerra que se pelea en dos frentes al mismo tiempo? Afuera. Trump presiona. Sheinbaum responde con soberanía. Los dos lados tienen algo que ganar en ese enfrentamiento. Trump le habla a su base política. Sheinbaum le habla a la suya. Adentro, silenciosamente, hay un sistema de pensiones que está cambiando las reglas mientras la gente mira hacia otro lado. Las semanas de cotización requeridas suben cada año. Las Afores enfrentan rendimientos que no siempre compensan la inflación. La pensión bienestar da un alivio real pero insuficiente. Y el empleo formal, que es el puente entre el trabajador de hoy y el jubilado de mañana, está bajo presión por la inestabilidad económica que genera la crisis bilateral. La gente de más de 40 años en México está atrapada en el medio de todo eso. Ya no es tan joven como para que los cambios no le afecten. Todavía no es tan mayor como para estar protegida por los programas para adultos mayores que ya existen. Está exactamente en el momento en que las decisiones que tome y las decisiones que tome el gobierno van a determinar con qué llega a los 65. ¿Y qué se puede hacer? No hay una respuesta simple, pero hay cosas concretas que cualquier persona puede revisar hoy mismo. Primero, consulta tu estado de cuenta en el IMSS. Puedes hacerlo por internet, en la app del instituto o en cualquier módulo. Revisa cuántas semanas tienes acumuladas. Si tienes lagunas de cotización, hay mecanismos legales para cubrirlas, como la modalidad 40, aunque tienen un costo. Segundo, revisa el estado de tu Afore. Hay un portal del gobierno donde puedes ver cuánto tienes ahorrado, en qué CIEFORE está invertido y qué rendimiento ha tenido. Muchas personas nunca han abierto esa cuenta a pesar de llevar años cotizando. Tercero, entiende la diferencia entre la pensión que vas a tener por derecho contributivo y lo que te daría la pensión bienestar si no llegas a los requisitos. Esa diferencia puede ser de varios miles de pesos al mes durante el resto de tu vida. Cuarto, y esto es quizás lo más difícil de aceptar, la planificación para el retiro en México ya no puede depender únicamente del Estado. No porque el Estado sea malo o bueno, sino porque el sistema tiene limitaciones reales que ningún discurso de soberanía resuelve. Hay una última cosa que vale la pena decir. Lo que está pasando entre México y Estados Unidos en este momento es serio. La tensión diplomática tiene consecuencias reales, y quienes más las van a sentir no son los funcionarios que aparecen en las conferencias de prensa. Son los trabajadores, los que cotizan, los que ahorran, los que llevan años esperando el momento de descansar sin angustia económica. La generación que hoy tiene entre 45 y 65 años construyó este país, trabajó décadas, pagó impuestos, cotizó al IMSS y merece respuestas claras, no solo consignas. Merece saber si su Afore va a ser suficiente. Merece entender qué pasa si no llega a las 875 semanas, o a las 900 del año que entra, o a las 1,000 del 2031. Merece alguien que le explique, con honestidad, qué significa realmente la crisis con Trump para su retiro, para su vejez, para sus últimos años. Eso es lo que se debería estar discutiendo, en las mañaneras, en el Congreso, en los canales de noticias. Junto con la soberanía, junto con los cárteles, junto con Trump, porque la soberanía de un país también se mide por cómo cuida a los que trabajaron toda su vida dentro de él. Si este video te hizo pensar, si hay algo de lo que dijimos aquí que no sabías o que querías escuchar en voz alta, compártelo, mándaselo a alguien que tiene más de 40 años y que todavía no sabe bien cuántas semanas tiene en el IMSS.
a alguien que escucha las noticias y siente que algo no le están diciendo completo. Suscríbete si quieres seguir recibiendo este tipo de análisis, sin ruido, sin poses, con los datos que importan y el contexto que te ayuda a entender dónde estás parado. Porque en este país, quien no entiende las reglas del juego, pierde sin saber por qué.